Vamos a tener una oración, oremos. Amado Padre, ahora al abrir tu palabra, quisiéramos pedirte que tú nos acompañes, que el Espíritu Santo nos guíe para que podamos entender el tema y sea parte de nuestra vida, que lo grabe en nuestras mentes y corazón, porque te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, bueno, hay un tema que siempre me ha gustado mucho y que yo he investigado porque me interesa. Y era de pronto conocer algunas religiones que fueran muy antiguas. Y siempre todas ellas han tenido algunas características que son interesantes y que, bueno, quiero resaltar. Quiero mencionarles que hice estudios sobre el hinduismo, lo mismo que el maometanismo o el islam. También conocí algunas referencias, algunas pequeñas referencias y algunos conceptos de algunas de las tribus de América Latina, como fueron los mayas. Me interesan, me inquietan mucho ellos. Lo mismo que los incas del Perú y también un grupo, una civilización que estuvo antes de los incas. También miré mucho sobre los chichas y hay cosas que me llamaron la atención. ¿Por qué los incas y los mayas tenían unas civilizaciones tan avanzadas, mientras que los chichas aquí, colombianos y los caribes, tenían de pronto una cultura que no era tan avanzada ni tan desarrollada como ellos? Y me gusta mucho de pronto mirar las similitudes que habían entre sus religiones y las religiones y las creencias chinas, lo mismo que egipcias, y lo mismo que algunas de las creencias de los incas y su relación con algunas culturas africanas. Así que eso me llamaba la atención. Pero lo que me llama la atención es que de pronto algunos tienen el concepto que aquellas religiones adoran a un Dios. Y dicen, pues, el Dios que ellos adoran, tanto los hinduistas como los maometanos o islamitas como son Alá, lo mismo que los dioses que tenían los mayas, lo mismo que los incas, es el mismo Dios que el Dios de los cristianos. Que lo que pasa es que a algunos y algunas religiones le han cambiado los nombres, pero es el mismo Dios. Así que a través de ese estudio yo veía que no era el mismo Dios, que eran muy diferentes. ¿Por qué? Porque esos dioses que ellos tenían eran creación de ellos mismos. No era un Dios que se hubiera manifestado, sino que ellos mismos lo crearon. La conciencia o al deseo y la consideración que existía alguien superior que era quien había creado todo lo que existe y que era también alguien que estaba pendiente de ellos. Entonces, de acuerdo a esa idea, crearon dioses. Pero esos dioses que ellos crearon tienen que ver con el antropomorfismo. ¿Qué significa? Que le atribuyeron a esos dioses las mismas características de ellos, de los seres creados. Así que por eso vemos a esos dioses todavía como con algunas con tendencias humanas y con la misma imagen y semejanza de los hombres. Así que yo me di cuenta que pues no era el mismo Dios, sino que habían sido creación de ellos como tribus o como pueblos o como civilizaciones. También me llamó la atención algunas otras cosas y las diferencias del cristianismo. Por ejemplo, en esas religiones, sus súbditos o esos pueblos trataban de ganarse el favor de ese Dios y hacían muchas cosas para ganárselas. Entre ellas, por ejemplo, los sacrificios humanos, los sacrificios de niños, con el propósito de ganar el favor de ese Dios. Y cuando habían algunas dificultades, terremotos, incendios, sequías, ellos acudían a ese Dios en busca de ayuda y para ganarse la ayuda y el favor de él para esa situación específica, ellos acudían al sacrificio de personas, de seres humanos, de niños, de jóvenes, con el propósito de aplacar la ira de este Dios, pues consideraban que la sequía o el terremoto, los incendios, habían sido causados con ese Dios porque estaba molesto con ellos.
Otra de las cosas que me llamó la atención es el dualismo. ¿Qué significa? Que en todas esas culturas que les mencioné, existía el concepto que nuestro cuerpo es como una cárcel donde está, podríamos decir, esclavizado o está capturado o encarcelado un espíritu que pertenece al mundo de los dioses y que como castigo tuvo que llegar. Por eso para ellos es un honor morir por su Dios y por eso no huían de la muerte, sino que antes buscaban y decían, no es que tenemos que sacrificarte para nuestro Dios, no es un honor, porque me voy a librar de esta cárcel y voy a llegar a trascender al mundo espiritual. Así que en todos ellos existe ese concepto. En las religiones que nosotros vemos, conocemos como en las religiones griegas y aún romanas, vemos cómo esos dioses y los mismos griegos y romanos querían y buscaban la muerte con el propósito de trascender al mundo de los espíritus y liberarse de este cuerpo lleno de pasiones y que le causaba tantas humillaciones, lo mismo que para los de hinduistas y lo mismo que para los mahometanos. Y las tribus de América Latina tenían el mismo concepto. Así que, por ejemplo, en Chichén Itzá, allá en la península de Yucatán, ellos que son mayas y tienen este famoso templo, pero hay un pozo que es muy profundo. Yo creo que ese pozo puede tener 60 o 70 metros de profundidad. Cuando había sequías y el pozo se secaba donde ellos se surtían de agua, ellos pensaban que debían hacer algún sacrificio humano. Entonces tomaban algunas doncellas que fueran vírgenes, las paraban al borde y las arrojaban adentro. Ellas se despeñaban y morían al caer al fondo, pero consideraban que por ese sacrificio o por ese regalo que le daban a ese Dios, esa ofrenda, volvía otra vez a llenarse el pozo y ellos tenían. Así que el guía les podría decir a ustedes, si bajáramos al fondo, ustedes van a encontrar ahí, ¿cierto?, algunas calaveras y algunos huesos de las personas que en aquella época murieron con el propósito de ganar el favor de su Dios para que volviera a haber entonces agua allí en el pozo. Si nosotros vemos esas características, es tan diferente al concepto cristiano, de ahí que yo dije, no es el mismo Dios. No es el mismo Dios ni de los chinchas, ni de los incas, ni de los mayas, ni de Alá, que es los maometanos, que son, podríamos decir, que nacieron también del judaísmo, ni tampoco de las religiones griegas, ni de los budistas, porque esos son los conceptos que ellos tienen, sino que nuestro Dios es muy diferente. Nuestro Dios, podríamos nosotros recordar que tiene algunas características y que ha hecho. Primero, es un Dios que buscó al hombre y busca relacionarse con el hombre. Entonces él busca a alguien para relacionarse. En segundo lugar, otra de las características que tenemos es que no fue el hombre el que lo creó, sino que él creó al hombre. Y él creó al hombre a su imagen y semejanza. Por eso nosotros vemos los rastros de bondad y de moralidad que todavía hay en los seres humanos porque nos creó a su imagen y semejanza. Y en tercer lugar, una locura que es tanto para los griegos, los romanos, para los mahometanos, budistas, incas, mayas, es una locura. Por eso cuando Pablo predicaba a los griegos, les decía, es que yo vengo a predicarles la locura del evangelio, es que esto es una locura. ¿Por qué? Porque es que Dios tomó una decisión de descender del cielo, convertirse en hombre y morir por los hombres para reconciliar al hombre. No es como las religiones paganas que les mencioné, que buscan es el sacrificio de los seres humanos para que por ese sacrificio se reconcilien con Dios. No, es al contrario. Dios fue el que se sacrificó y vino a la tierra a morir por los seres humanos para reconciliarnos con Él. Entonces hay diferencias y unas diferencias que son, cierto, grandes, donde nosotros no somos dualistas. Significa que no creemos que dentro de nosotros exista un ser y que algunas religiones, según los católicos, llaman alma, ese ser que cuando morimos se libera
y ese espíritu o esa alma que mora dentro de nosotros se va para el cielo o para el purgatorio o para el infierno. No, nosotros sabemos que cuando Cristo venga, esto mortal será vestido de inmortalidad y esto corruptible será vestido de incorrupción. Así que este cuerpo que es un alma, el conjunto y la suma de todo, va entonces a trascender. Sí, vamos a llegar al cielo, pero con este cuerpo y con nuestra misma mentalidad, con nuestro cerebro vamos a llegar allí al cielo, transformados, pero vamos a estar allí con estos cuerpos. Y sabemos que Jesús, nuestro hermano mayor, está en el cielo y tiene un cuerpo de carne y hueso. Y va a llevar ese cuerpo de carne y hueso por toda la eternidad. Así que ese es nuestro Dios, Dios diferente. Entonces, mientras que las religiones paganas tratan de reconciliarse con Dios, en el cristianismo es Dios quien busca reconciliar al hombre y viene a la tierra y muere para podernos redimir y reconciliarnos con él. Y en segundo lugar, una característica que ya le mencioné que es muy importante para mí es un Dios que busca relacionarse. En las religiones aquellas es el hombre quien busca relacionarse y busca a Dios, es el que lo busca. En este caso es Dios quien nos busca a nosotros. En el libro de San Juan, en el capítulo 1, en el versículo 1 dice así: voy a cambiar la palabra verbo o palabra por Jesús, porque eso es. Y dice así: en el principio ya existía Jesús. Y Jesús estaba con Dios. Y Dios mismo era Jesús. En el principio Jesús estaba con Dios. Dice, por él fueron hechas todas las cosas y sin él nada de lo que fue hecho llegó a existir. En el versículo 11 también dice, y Jesús, dice, vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Entonces, mire, ese Jesús, que es Dios, descendió del cielo y buscó a quienes, a los suyos, es decir, a los seres humanos, en ese caso a su pueblo que era la nación judía. En el versículo 14 dice, y Jesús se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Miren qué interesante. Entonces Dios, Jesús es Dios. Recordemos que en Génesis 1 y 2 se utiliza una palabra bien interesante que es Elohim. La palabra Elohim es una palabra singular, pero que tiene un significado plural. ¿Cómo así? ¿Qué cosa tan rara? Sí, no. Lo conocemos muy bien. Cuando usted dice equipo, no se refiere a una persona, son más personas. Así que equipo, aunque es una palabra singular, tiene una aplicación plural. Cuando usted dice familia, familia es el papá, la mamá y los hijos, pero la familia habla de una unidad que está compuesta por el papá, la mamá y los hijos. Cuando utiliza ese tipo de palabras, es la palabra Elohim, una palabra singular que tiene un significado plural. Entonces Dios no es una persona, sino que Dios son varios. Ahora, ¿cuántos son? Pues Jesús mismo lo explicó y dijo que eran 3. Por eso es que en Génesis 1, 2 y 3, cuando habla acerca de Dios, los verbos que lo acompañan están ¿en qué? En plural. Por ejemplo, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen según nuestra semejanza. Entonces dice, dijo Dios, si Dios fuera una persona hubiera dicho, hago al hombre a mi imagen según mi semejanza. Pero dice, hagamos. ¿Por qué utiliza? Porque es que Dios no es uno, sino que eran varios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Algunas religiones, no voy a mencionar cuáles, pero yo sé cuáles son, dicen que no, que Jesús estaba hablando con ángeles. Pues no podía estar hablando con ángeles. Tenía que estar hablando con iguales. Entonces los que estaban hablando eran iguales, que tenían capacidad de creación, que tenían poder y que tenían vida en sí mismo, para poder dar vida en sí mismo. Siendo los ángeles inferiores, no pueden dar vida ni tienen vida en sí mismos. Más adelante, en el capítulo 3, cuando vuelve y menciona a Dios, ya cuando el hombre peca, dice Dios, he aquí, dijo Dios, el hombre es como uno de nosotros, que sabe el bien y el mal. Si Dios fuera uno solo, ¿qué hubiera dicho Dios? He aquí, el hombre es como yo. Entonces, cuando utilizamos la palabra Dios, nos da a entender que son varios. Por eso en este versículo de 1 de Juan 1, dice, en el principio existía Jesús.
Y luego dice, y Jesús estaba con Dios, es decir, era uno de los tres. Y luego dice, y en el principio, ¿cierto? Él estaba con Dios, versículo 3, y por Jesús fueron hechas todas las cosas. Muy bien. Ahora, y por eso dice el versículo 14, mire qué interesante. Y Jesús se hizo carne, es decir, uno de los tres se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos la gloria como la del unigénito del Padre. Es decir, es uno con el Padre y uno con el Espíritu Santo. Ahora, entonces Dios, de acuerdo a lo que menciona Jesús en el Nuevo Testamento y en los Evangelios, Dios está formado por tres personas, y fue el que los mencionó los nombres. En el Antiguo Testamento se conocen todos como Jehová, y se utilizan a veces en capítulos donde dice Jehová y Jehová y Jehová. Pero si miramos a esos Jehovás que los menciona tan cercanos en alguna parte del Antiguo Testamento, nos vamos a dar cuenta que cuando menciona un Jehová, tiene las características del Padre. Cuando habla de otro Jehová, tiene las características de Jesús, y cuando habla de otro Jehová, tiene las características del Espíritu Santo. Es interesante. Pero también hay algo más. Tenemos que pensar nosotros, y vale la pena que lo recordemos, que Dios tiene un atributo, que es la característica de él y es su imagen. Ese atributo de Dios es amor. Esa es su esencia, eso es lo que él es. Ahora, para que Dios sea amor, no puede ser uno, tiene que ser varios. En este caso son tres. Porque yo digo, sí, porque si Dios es amor y es una sola persona, para poder mantener su esencia de ser amor, tendría que tener seres y crear seres para poder amar. En otras palabras, si no existen esos seres, Dios dejaría de ser. Dios no podría ser porque Dios es amor. Entonces dejaría de ser. ¿Y qué Dios puede ser un Dios que necesite de las criaturas para existir? Y que en el momento que las criaturas desaparecen, Dios desaparece porque depende de ellas para su existencia. Pero como Dios son tres, no necesitan de las criaturas para ser Él, para ser su esencia, que es amor. Por eso entonces, si desaparecieran las criaturas, los ángeles y los seres que Él creó, no deja de ser Dios, porque ellos tres se aman y se manifiesta el amor en ellos tres, así es que ellos no dejarían de ser. Hay algo también que es interesante en estos versículos 1, 2 y 3 que acabamos de leer de San Juan. Y lo interesante es que en las versiones antiguas y en la versión del 60, en vez de traducirlo como la palabra, lo traduce como el verbo. ¿Qué es el verbo? Verbo es acción. ¿Qué significa? Que los tres se reúnen, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Trazan un plan que es crear al ser humano. Cuando deciden crear al ser humano, piensan cómo lo van a hacer, qué medios van a utilizar, cómo va a ser el ambiente. Así que ellos planean la creación. Cuando vienen a crear, el que ejecuta la creación es ¿quién? Es Jesús. Aquí lo decía en el versículo 3, dice que por él fueron hechas todas las cosas. En Colosenses 1, 15 y 16 habla de que Jesús es el creador. Ahora, él es el creador, entonces, en la creación es el que la ejecuta. Por eso dice que es el verbo, es la acción. Si hay en una empresa, está formada por tres socios. Los tres socios no ejecutan. Los tres socios toman decisiones, pero hay uno de los tres que es el que ejecuta, que es el encargado de ejecutar lo que esa junta planeó. No los tres ejecutan. Si ellos planean, bueno, vamos a comprar una propiedad, entonces los tres salen y buscan y compran una propiedad de cada uno. ¿Cómo así? No es una sola para la empresa que vamos a montar. Así que se necesita elegir uno de los tres que sea el que se encargue de ejecutar el plan de comprar un local para la empresa que se va a montar. Porque si no, eso se vuelve una confusión. Una empresa no puede tener tres cabezas. Así es que en la ejecución del plan de la creación, Jesucristo es quien ejecuta. Pero miren que lee la acción. Si ustedes recuerdan en Apocalipsis capítulo 1, ¿cierto? Habla acerca de la revelación de Jesucristo que Dios le dio y le envió a su pueblo a través de sus profetas, por medio de los ángeles a sus profetas. Miren que el que se encarga de mandar la revelación y traer los mensajes es Jesús, porque él es la acción, es el vocero de los tres. Cuando se crea el plan de la salvación, ¿quién iba a encargarse de desarrollar el plan de la salvación? El verbo.
la acción, que es Jesús. Así que por eso Juan, y aquí en la Biblia se utiliza la palabra verbo, porque él es la acción. Recuerden que un verbo es una palabra que denota acción, como correr, saltar, brincar, cantar. Esas son verbos, porque hablan acerca de acción. Cuando yo digo Jesús es la acción de Dios, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el que se encarga de ejecutar es Jesús. Ahora, ese Jesús, ¿qué fue lo que hizo entonces? Dice en el versículo 14, y aquel Jesús se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. En aquellas religiones paganas, ¿ustedes creen que esos dioses que ellos crearon tenían la capacidad de venir del cielo y morir por nosotros? No, eso era una locura. Por eso Pablo le dice a los griegos, no, la locura del evangelio, es lo que yo vengo a predicar, una locura, algo que nadie se esperaba, algo que nadie creía. Que Dios descendiera del cielo y viniera a morir por los hombres era imposible. Un Dios de ellos creen que se iba a rebajar como ser humano y descender del cielo. Bueno, habían algunos dioses, según la mitología griega, que descendieron del cielo, pero para satisfacer sus concupiscencias o sus deseos carnales, y nosotros sabemos que como los habían creado a su imagen y semejanza, por eso venían y tenían relaciones sexuales con mujeres, y nació Hércules, y mujeres venían de esos dioses y bajaban a tener cierto sexo como con los seres humanos, entonces como Venus, Diana. Entonces tenían hijos con los seres humanos y esos eran los grandes héroes griegos. Así que no tenemos un Dios que vino a saciar o complacer o algunas inclinaciones humanas, sino que era un Dios que trasciende todas esas tendencias humanas y que está en el cielo y que fue nuestro creador. Así que ese Dios se hizo hombre, Jesús. Entonces, no vemos un Dios que busque relacionarse con los seres en el mundo pagano, solamente en el cristianismo, ni tampoco en el maometanismo o en el islamismo, no lo hay. Porque sabemos que Alá para los maometanos es el mismo Jehová. Porque recordemos que el padre de los árabes es entonces quien, Ismael, el otro hijo de Abraham. Recordemos que cuando es expulsada Agar, Dios le dice a Agar que va a ser de su hijo una gran nación. Y así es. Ellos se llevaron a Agar y su hijo el concepto de Jehová y crearon un gran pueblo. Con el tiempo surge un profeta como Mahoma y Mahoma le da entonces estructura a esa religión. Pero es una religión donde Alá no baja a buscar a los maometanos para salvarlos, no busca relacionarse. Es los maometanos que buscan relacionarse con ese Dios y trascender. Por eso es que un islamita o un maometano, para él es un honor morir por su Dios. Así que se forran en dinamita y se meten a un bus donde hayan judíos y se hacen reventar dentro de ese bus para que mueran muchos judíos y de esa manera trascender y llegar a quién, al mundo donde existe Alá, ganar el favor de Alá para él y aún para su familia. Así que eso no está dentro del cristianismo ni está en la Biblia, pero sí está en el Corán y en la religión maometana. Dios no pide eso. Dios dice, no, pero yo ¿cómo voy a hacer? ¿Tú te vas a salvar matando a otros? Dios dice, no, yo voy a morir venir a la tierra y voy a morir por ti. Entonces es un Dios que busca relacionarse. Si nosotros leemos libro de Génesis y leemos Patriarcas y Profetas en el capítulo 2 acerca de la creación, nos vamos a dar cuenta que cuando Dios crea a Adán y a Eva en el jardín del Edén, eran visitados por ángeles, pero una visita más especial había. ¿Cuál era la visita especial? Era que Dios, Jehová, Jesucristo, descendía aquí a la tierra e instruía personalmente a Adán y Eva. Sí, allí hay unas citas que están en Patriarcas y Profetas y dice así, escuchen pedacitos, pero después ustedes la pueden buscar en ese capítulo 2, y dice, la presencia divina se manifestaba ¿dónde? En el huerto. ¿Dónde se manifestaba la presencia divina? En el huerto, es decir, que Dios descendía. Otra partecita, en la página 41 dice, solían dar alegremente la bienvenida a la presencia de su creador. ¿Qué era lo que hacían Adán y Eva? Todos los días esperaban que Jesús descendiera,
caminara con ellos por el huerto, los instruyera, les enseñara los secretos de las plantas, de la conversión del CO2 en oxígeno, cómo la planta tomaba el carbono y liberaba el oxígeno. Eso era maravilloso que Dios se los explicara y cómo lo había hecho para crear. Así que cada día esperaban que Jesús descendiera. Y cuando Jesús descendiera, dice que para ellos era una alegría, una felicidad ver a su Creador. Y ahí mismo dice, recibían instrucciones del omnipotente Creador. Miren, Dios venía y les daba instrucciones. Y luego dice, y se gozaban en la comunión directa con su Creador. Entonces, él descendía y venía aquí a la tierra y hablaba con ellos. Así que es interesante lo que sucedía. Ahora, recordemos que cuando Adán y Eva pecan, ¿cierto? En Génesis, en el capítulo 2, Dios no se esconde, sino que Dios sabe lo que ha hecho Adán y Eva y qué hace nuestro Creador. Ya sabe que pecaron, están metidos debajo de un árbol. ¿Y qué hace Dios? En el versículo 9 es interesante, dice, capítulo 3, versículo 9, y dice así, perdón, 8, versículo 8, y el hombre y su mujer oyeron la voz del Señor, que se paseaba por el huerto con el viento del día. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles del huerto para huir de la presencia del Señor. Entonces, aunque pecaron, ¿qué hizo Dios? Dios sabía que habían pecado, pero él descendió del cielo y estaba caminando por el huerto. ¿Sabe dónde se habían escondido? Claro, sabía dónde estaba. Y ellos sintieron y se dieron cuenta que como todos los días ese día él había descendido y estaba caminando por entre el huerto del Edén. Dice que se estaba paseando por él. Y cuando ellos se dieron cuenta fueron y se escondieron debajo de los árboles. Pero recuerden que Dios entonces los llama. Dice, bueno, cuando yo llegaba aquí, Adán y Eva se ponían felices, alegres y me recibían con abrazos. Y hoy, ¿dónde están? ¿Qué se hicieron? Dios sabía dónde estaban. Pero él entonces los llama, Adán, Eva, ¿dónde están? Y yo creo que si Dios les hubiera hablado bravos, ellos no salen debajo del árbol, lo tienen que sacar. Cuando yo era pequeño, hacía alguna travesura. Mi mamá me decía, espérese que venga su papá para que arregle cuentas con él. Cuando yo veía a lo lejos, y ya era la hora que mi papá se bajaba del bus y venía caminando hacia la casa, yo lo que hacía era que me metía debajo de una cama, ¿cierto? Pero escuchaba cómo mi mamá le decía, mire, Rodrigo hizo tal cosa, hizo tal y tal y tal. Entonces mi papá decía, Rodrigo, ¿dónde está? Y bravo, se le escuchaba en la voz. Y cogía una correa para buscarme. Entonces mis hermanitas, entonces como vemos, me sapeaban. Y entonces le decían, mire, está ahí debajo de esa cama. Entonces ya mi papá se iba para debajo de la cama. Y no salga. Si ustedes creen que yo salía, yo no salía. ¿Qué tenían que hacer? El sacar. Así es que si Dios, perdón, Adán y Eva escuchaban a Dios que estaba bravo, hubieran salido bajo el árbol. A Dios le toca sacarlos porque no salen. Pero fue tan dulce la voz de Dios, los llamó con tanto amor, que ellos sintieron confianza de salir debajo del árbol y contarle que habían tomado del árbol. Dios les dijo, sí, está bien, yo sabía. Yo ya me di cuenta de lo que hicieron, pero se metieron en un problema, pero yo lo voy a sacar del problema. Y así fue que Dios echó a andar el plan de creación que había sido creado desde antes, con el propósito que si el hombre pecaba, podrían entonces salvarlo. Pero hay algo también que es interesante. ¿Y qué es interesante? ¿Recuerdan ustedes a Abraham? Dios busca a Abraham y busca relacionarse con Abraham. Busca relacionarse con Jacob. Y busca relacionarse con todos los seres. ¿Recuerdan ustedes a Eliseo? Que es una interesante historia, después del Monte Carmelo, que salió victorioso, donde hizo degollar a los 400 profetas de Baal y de Astor. Llega él, se cree superior, estaba poderoso, y se va a dormir esa noche a su casa. Cuando está allí dormido, el rey ya ha llegado a su palacio. Y cuando llega a su palacio, Jezabel le dice, bueno, ¿y qué pasó en el Carmelo? Dice, ¿qué pasó? Los judíos vencieron y murieron los profetas de Baal. Y ella dice, ¿cómo así? Pues sí, no fueron capaces
vaya a hacer descender fuego del cielo, mientras que Jehová sí hizo descender fuego del cielo y el pueblo tomó a los profetas falsos y los mató. Y entonces dice Jezabel, me dejo de llamar Jezabel. Si mañana a esta hora Elías no ha corrido con la misma suerte de los profetas de Baal. Un mensajero del rey llega a la casa donde está Eliseo, le dice, ¿y qué hace Elías? Perdón, Elías sale huyendo. Dice que fue ya cansado de tanto caminar todo el día y parte de esa noche, que se sentó debajo de un enebro. ¿Qué quiso Elías? Le dijo, Señor, mátame. Yo quiero morirme ya, yo no quiero seguir viviendo, estoy cansado. Unas horas antes había sido triunfal, victorioso, poderoso, pero ahora ¿cómo estaba? Ahora estaba triste y ahora estaba deprimido y angustiado, de tal manera que le dice a Dios que quiere morirse. Ahí entonces se queda dormido. Más adelante Dios manda un ángel con agua y pan. Así que él está dormido y llega el ángel, le toca el hombro. Así que imagínense la impresión. ¿Qué dijo Elías? Jezabel me vino a matar, ya morí aquí. Cuando se da cuenta que es un ángel, y el ángel le dice, mira, Jehová me ha mandado para que te cuide. Aquí tienes agua y pan para que comas. Así que él se levantó Elías, comió el pan, tomó el agua y el ángel le dice, bueno, descansa, descansa que yo me voy a quedar aquí. Después de que durmió otro rato, el ángel lo despierta y le dice, bueno, coma y bebe, porque todavía te falta mucho camino por recorrer. Sigue caminando, ustedes recuerdan toda la distancia que caminó para llegar al Monte Oreb, y cuando llega al Monte Oreb busca una cueva, se mete dentro de la cueva, y cuando está allí en la cueva pensando que ya se libró de Jezabel, escucha que Dios lo llama, que salga y se pare a la entrada de la cueva. Así que Elías, como escuchó la voz suave y dulce de Dios, sale y se para, Dios está aquí. Y ahí, y Dios le dice, ¿y qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Piensa que yo que te libré de los 400 profetas de Baal y de Astor, no soy capaz de librarte de una mujer como Isabel. Párese para que vea mi poder. Mandó un terremoto, un fuego, mandó viento bien fuerte. Y luego Dios le dice, bueno, yo sé que eres humano y que hay momentos de debilidad. Ahora vas a ir y vas a buscar al que va a ser tu sucesor, que es Eliseo. Sale y busca a Eliseo. Pero Dios se lleva vivo a Elías para el cielo. Ahora Dios nos entiende. Mire que Dios es el que busca relacionarse. Cuando Elías va y se esconde, quiere la muerte, no quiere vivir más, se mete en una cueva, Dios lo busca. Es lo mismo que Dios ha hecho en toda la historia. Dios busca a su pueblo Israel, busca a Abraham, busca a Jacob, buscó a Adán y Eva, y es el que te busca a ti y el que me busca a mí. Es un Dios que quiere relacionarse con nosotros. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, le gustó mucho siempre eran las relaciones personales. Él no predicaba tanto a grandes multitudes, pero sí buscaba más bien es hablar con personas e instruirlos. ¿Recuerdan el caso de Nicodemo? Cómo se sienta con él a conversar en aquella noche. Luego, un capítulo después, en el capítulo 4 de Juan, cuando van camino a Galilea, que pasan por la región de Samaria, se sienta junto al pozo, manda a los discípulos, vayan a conseguir pan, déjenme solo, porque tengo una entrevista personal. Llega la mujer samaritana a sacar agua, Jesús le busca la conversación, habla con ella. Esa mujer se da cuenta que es Dios, que es Jesús, que es el Mesías, va al pueblo a buscar a todo el pueblo para que vengan porque he encontrado al Mesías. Y mientras ella está buscando, llegan los discípulos, le van a dar de comer y dicen, no, es que yo ya comí, ya hice lo que a mí me gusta, entrevistarme con una persona, salvar. Esa entrevista personal, esa relación personal, ya la tuve, así es que yo estoy feliz porque me relacioné con una mujer de este pueblo y he traído la salvación a este pueblo. Cuando llega toda la muchedumbre, el pueblo, a los habitantes, a escucharlos, Jesús estaba satisfecho. Así que él busca relacionarse con personas y busca relacionarse contigo y conmigo. Nuestra religión no es una religión exclusivista, donde hay un sacerdote que es el que se relaciona con Dios y que ese sacerdote es el que nos relaciona a nosotros con Dios. No, él no tiene necesidad, él nos busca directamente a nosotros. Y por eso Jesús dijo en San Juan 14, a ustedes yo no los voy a llamar siervos ni hermanos, a ustedes los voy a llamar como amigos.
Mire qué interesante. ¿Qué somos nosotros para Dios? Amigos. Y para que haya una amistad, ¿qué es lo que se necesita? Una relación. Por eso en el capítulo 17, en el versículo 3, dice que en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Jesucristo vino a la tierra para relacionarse con nosotros, para buscarnos y entablar una relación y una amistad con nosotros. Ahora, es algo que tenemos que tener en cuenta y es algo que le voy a mencionar, y yo lo he mencionado muchas veces, y es que Jesús es rosquero. ¿Cómo así que rosquero? No, que es que en la iglesia hay mucha rosca, que sí, pero Dios es rosquero. ¿Cómo así? Sí, solamente va a salvar a sus amigos. Quien no sea su amigo no lo va a salvar. Quienes estén en su rosca, Él lo va a salvar. Al que no esté en su rosca, no lo salva. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pertenecer a ese grupo de amigos de Jesús. Por eso lo dice, mire, es que yo no lo voy a llamar ya ni hermanos ni siervos, ustedes van a ser mis amigos. ¿Qué significa? Para tener una amistad necesitamos dedicarle tiempo al estudio de la Biblia, porque a través de esa manera Él nos habla, a través de la oración para nosotros hablar con Él, a través de ir al templo donde nos encontramos con Él, cantamos, oramos, nos sentimos felices de estar con Él, y cuando salimos a hacer obra misionera, porque Él va con nosotros, a acompañarnos a dar los estudios bíblicos. Así es que Dios busca relacionarse con nosotros y que nosotros nos relacionemos, que nosotros los recibamos. Así que necesitamos entablar una relación íntima con Él. Ahora, la Biblia habla acerca de esa relación personal y pone como ejemplo la raíz de un árbol y pone que nosotros somos las ramas. Entonces, si nosotros somos las ramas, estamos ligados a la raíz y la raíz nos alimenta a nosotros como ramas. Jesús dijo en San Juan capítulo 15, mire, que así como la rama no puede estar separada de la raíz, así tampoco nosotros podemos estar separados de Cristo. Y Jesús le dijo, porque sin mí nada son. Ustedes son, vencen el pecado, su naturaleza, todo eso, ustedes son porque están ligados a mí. No piensen que van a vencer el pecado por ustedes mismos, por su fuerza, voluntad o su dominio propio. No, ustedes no lo van a lograr. Ustedes necesitan es una conexión conmigo, una relación personal y viva conmigo. Esa relación personal es todos los días, es cada minuto, cada instante. Esa rama está pegada a la raíz. ¿Está pegada a la raíz cuánto? ¿Una vez a la semana? No, todos los días, cada minuto, cada segundo y cada instante de la vida. Esa rama sabe que si se separa de la raíz, la cual le da los nutrientes y por la cual vive, si se separa, se muere. Una rama que se separa de la raíz muere. Nosotros deberíamos pensar lo mismo. Si nosotros nos separamos de Jesús, morimos y morimos espiritualmente. He tenido la oportunidad de conversar con muchas personas que se han salido de la iglesia adventista y están en el mundo. Y cuando hablo con ellas, busco la raíz del problema y me doy cuenta en la conversación que todo empezó cuando dejaron de orar, cuando comenzaron a dejar de leer la Biblia, cuando dejaron de asistir al templo, cuando dejaron de compartir el evangelio. Dejaron eso y a medida que se fueron entonces yendo como más allá hasta que se alejaron completamente. Así es que es importante tener esa relación personal. No es que le voy a pedir al pastor que ore por mí o a un anciano que ore por mí, no, soy yo con él. Es mi amistad con él. Ahora, es muy diferente conocer acerca de Jesús que relacionarse con él. Yo puedo conocer por referencia a muchas personas, pero si alguien me pregunta, bueno, ¿usted lo conoce personalmente? ¿Yo qué puedo decir? No, pues yo sé quién es, dónde vive, yo conozco los hijos. No, pero usted es amigo de él. Yo tengo que decir, no, no soy amigo de él. Muchas personas pueden conocer mucho acerca de Jesús, pero eso no significa que son amigos de Jesús. ¿Qué es ser amigo? Es cuando yo hablo con él, ¿cierto? Cuando yo saco tiempo y paso tiempo a solas con él y converso con él. A mí me pasa muchas veces. En estos días yo estaba pensando en este tema, pensando que voy a predicar. Y una mañana como a las 4:30 de la mañana me desperté preocupado que voy a predicar.
Y cuando estaba ahí, comenzó a llegar este tema. Yo escuché, yo sentí que Dios me dijo sobre tal tema. ¿Eh? Y cada una de las partes que le acabo de mencionar, Dios me la mostró en esa madrugada. Así que como a las 5:30 de la mañana me levanté temprano, me levanté porque aún estaba en la cama, me levanté, busqué una hoja y comencé a escribir todo lo que había recibido en esa madrugada. Y ese es el fruto de este tema que estoy presentando. Entonces, mire, Dios nos puede hablar. A mí me ha pasado. Muchas veces yo he querido buscar una persona y estoy preocupado por esa persona porque no volvió a la iglesia, voy a la casa, me dicen, no, ya hace 15 días no viene a la casa, está perdido. Y yo caminando por el centro de Medellín, yo le digo, Señor, yo quiero encontrarme a esa persona, no me quiero ir para la casa con esta preocupación. Y muchas veces yo voy caminando por una calle y yo siento que me dicen, devuélvete a la calle anterior, a la carrera anterior y voltea a mano izquierda. Bajo y me vuelvo a mano izquierda. Cuando yo entro a mano izquierda, me dice, sube por estas escalas. Y subo por esas escalas y cuando estoy subiendo las escalas va bajando la persona que estoy buscando. ¿Quién puso eso en mí? Yo. Fue que me desdoblé. Al desdoblar eso no existe. Entonces, ¿qué pasó? Dios escuchó mi oración y me indicó qué es lo que tengo que hacer. Muchas veces se me ha perdido algún documento que es importante y yo le digo, Señor, ¿dónde está? Y ya lo he buscado demasiado y no sé. Mientras estoy ahí hablando con él, me dice, siento la carpeta azul que está debajo de tales libros. Ánimo, me levanto, voy, busco los libros y exactamente ahí debajo está la carpeta azul. Abro la carpeta azul y ahí está el documento que necesito. Entonces, Él nos habla. Así como me hablan y habló con los profetas y habló con los apóstoles y con tantos de sus hijos en el Antiguo Testamento, así quiere hablar contigo. Entonces es una relación personal. Cuando suceden esas cosas, tú te llenas de convicciones, que tienes un Dios cercano, un Dios que te ama y es un Dios que quiere tener una relación personal contigo. Así que mi invitación hoy es que cada día dediques tiempo para tener una relación personal con Él. Ahora, porque hay cosas que son muy importantes, porque siendo en forma de Dios, Él no tomó por orgullo, soberbia, ser igual a Dios, sino que se humilló y vino a la tierra y se convirtió en un ser humano como tú y yo. Un ser humano que fue tentado en todo, según Hebreos 4. Un Dios que tenía hambre, Jesús fue de hambre, le daba sed. Era un Dios que se hizo hombre y que quería el cariño y la amistad de los seres humanos, que le gustaba conversar con ellos, revelarles su palabra y se gozaba en escuchar de ellos. Ese es nuestro Dios, es un Dios que busca relacionarse, no es un Dios pagano, lejano, airado, que el hombre trata de calmar sus iras, sino que es un Dios que es amor. Ese es el Dios del cristianismo. Ese es el Dios del judaísmo, es el Dios que se presenta en las Sagradas Escrituras. Un Dios que busca relacionarse y que un día tomó la decisión para reconciliar al hombre, de volverse a hombre y morir por ellos. Ese es nuestro Dios, muy diferente a los dioses paganos o de las grandes religiones de allá del Asia. No, Él es el verdadero Dios. Así que tenemos el verdadero Dios que quiere ser tu amigo. Tú quieres estrechar tu relación y tu amistad con Él. Bueno, yo te invito que lo busques y hagas de Él tu amigo personal. Y recuerda que solamente Él va a salvar a sus amigos. Cuando Él venga te va a decir, hola amigo mío, te va a llamar por tu nombre. Te va a decir, porque es que Él sabe tu nombre, te va a abrazar. Venga, cuánto deseo estar contigo. Así como Enoch. Bueno, Enoch, ya llevamos hablando mucho tiempo aquí en la tierra, pero ya yo quiero que vengas a mi casa y que ya dejes de estar allá en la tierra, que habites conmigo y que conversemos aquí como amigos. Y se lo yo vivo y está en el cielo. Así quiero ser contigo un día. Que el Señor te bendiga.